¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Hablamos de Argentina. El Fondo Monetario Internacional pronostica para ese país una recuperación económica en el segundo semestre de este año 2019 y sin embargo el país enfrenta vencimientos de deuda este mismo año que superan el préstamo stand-by total anunciado por el FMI. De acuerdo al Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, en 2019, la administración de Cambiemos enfrenta vencimientos de deuda por 59.692 millones de dólares en concepto de capital e intereses. De este monto, un 80% son obligaciones que corresponden a emisiones realizadas por el actual gobierno nacional. En 2018, el gobierno emitió una deuda país por más de 109.000 millones de dólares y ahora la misma asciende al 86% del PIB. Pero el peso de la deuda no solo suena en Argentina, hay que decirlo, ya que un documento del FMI, por ejemplo, reconoció que un conjunto de países en desarrollo deberá entonces también encarar una reestructuración. Cambiamos ahora de contexto y de panorama. El gobierno de la República Dominicana y la Unión Europea firmaron un acuerdo de apoyo presupuestario. El respaldo económico asciende a 14,8 millones de euros que llegarán al país centroamericano en los próximos 3 años. Las autoridades dominicanas indicaron que el objetivo es promover una administración pública eficiente, transparente y a la vez orientada a resultados, donde la asignación de recursos se corresponda con las prioridades de desarrollo nacional y con la contribución a una distribución más equitativa de ingresos. También el apoyo presupuestario será empleado en dar un nuevo impulso a la estrategia de reforma de la gestión de finanzas públicas que está enmarcado en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Y miembros del Senado en México, del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocida por su sigla Morena, ultiman detalles sobre una propuesta para reformar el sistema financiero del país. El texto, que será presentado la próxima semana, cuenta con el aval de reguladores y órganos de competencia, además del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos de México. La reforma pretende simplificar y hacer transparentes las comisiones por servicios bancarios que se aplican a los usuarios. Además, plantea también ampliar la bancarización del país y proteger los ingresos de los mexicanos que recibirán apoyos sociales del gobierno. En enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un decreto al Parlamento pidiendo la modificación de la ley de las instituciones de crédito. La medida permite entonces a jóvenes entre 15 y 17 años poder abrir cuentas bancarias sin el consentimiento de sus padres o de sus tutores. Y en otro tema, el Banco Central de Bolivia decidió ampliar la venta de dólares al público y a las casas de cambio para poder anular cualquier posibilidad de especulación con la moneda extranjera, como pretenden hacer ahora los sectores de la oposición. Nos cuenta los detalles Freddy Morales, nuestro corresponsal. La venta de dólares al cambio oficial se amplía a casas de cambio y al público en cualquier lugar del país. La operación se realizará mediante el estatal Banco Unión, que suscribió un acuerdo en ese sentido con el Banco Central de Bolivia. De modo que la población debe confiar en que hay y habrá suficientes dólares para cubrir sus demandas. La ampliación de la venta de moneda extranjera se produce 4 meses después de que sectores y medios de oposición señalaran, como efecto de una supuesta crisis económica, que el Banco Central hubiese suspendido su ventanilla de venta directa de dólares al público. Estamos entre las 2 primeras economías que tienen el mayor nivel de ese indicador. Por lo tanto, existe tranquilidad, pese a que, por supuesto, y lo hemos visto en algunas redes sociales, el año pasado particularmente, algunas informaciones que trataban de intimidar a los bolivianos, de generar incertidumbre. El gobierno boliviano ha destacado como uno de sus éxitos la estabilidad económica. Hace 9 años que la tasa de cambio con el dólar se mantiene inalterable. Cuando uno traspasa las fronteras y se va a la Argentina, se va al Brasil, problemas para encontrar dólares. Y si los encuentra, los tipos de cambio son absolutamente diferentes los que se transan en la vida real y los que se establecen
en los diferentes medios de comunicación de esos países. Hoy, Bolivia no tiene ese problema. Gozamos de una estabilidad económica, gozamos de una estabilidad cambiaria. Según datos oficiales del gobierno, coincidentes con organismos internacionales, en los últimos 5 años, este país se ubicó entre las primeras economías de mejor desempeño en el continente. El desafío es repetir el éxito este año. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Y ya que estamos hablando de países andinos, en Perú, un sector de la población joven enfrenta dificultades para poder acceder a fuentes de trabajo y educación. El más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática peruano señaló que unos 440.591 adolescentes entre los 14 y 19 años no estudian ni trabajan. De este grupo de jóvenes, 59,4% son mujeres y el 40,6% son hombres. De hecho, sobre el nivel educativo, el 41,7% de esta población tiene estudios de primaria incompletos. El informe indica que el grupo de mujeres que no pudo culminar sus estudios optó por dedicarse a labores no remuneradas del hogar, es decir, limpiar y cuidar y atender a personas dependientes, y para ello dedican más de 39 horas a la semana a este trabajo doméstico que representa 24 horas más en relación con los varones. Momento de hacer una primera pausa. Aquí en Impacto Económico, al regreso abrimos nuestro expediente económico y hablamos de la desigualdad social, ese fenómeno social que parece ser generativo. Ya venimos. Ya estamos de vuelta aquí en nuestra arista económica. Abrimos nuestro expediente económico, pero antes, corrección, el fenómeno al que hacíamos alusión es hereditario. A menudo, las perspectivas personales de hallar empleo, su estado de salud y otros aspectos importantes del bienestar están estrechamente relacionados con la situación socioeconómica de una persona durante su infancia. Si tenemos en cuenta ese panorama, es difícil entonces que un país progrese tanto en términos económicos como sociales. ¿Por qué? Las razones a continuación. La falta de movilidad social entre generaciones no solo es una manifestación de desigualdad e injusticia social, sino que limita también la mejora de la productividad y el crecimiento económico de un país. Implica que el talento de un segmento amplio de la sociedad no puede dar sus frutos potenciales, anula las posibilidades asociadas de emprendimiento creativo y reduce el rendimiento de la inversión en capital humano, no solo individual, sino del conjunto de la sociedad que ha financiado el acceso a servicios públicos universales. Esta pérdida de eficiencia se añade a los costes sociales que supone la concentración permanente de rentas en un reducido segmento de la población que se beneficia de las ventajas relacionales vinculadas al estatus social. Los datos dicen que en Estados Unidos, la familia donde se nace tiene mucha importancia. Los hijos de los más ricos tienen una altísima probabilidad de ser los más ricos en cuanto a ingresos de su generación. Y a la inversa, los hijos de los pobres tienen una probabilidad muy alta de ser los más pobres de su generación. En otras palabras, la movilidad socioeconómica es baja. La desigualdad se transmite en gran medida de una generación a la siguiente. Pero Estados Unidos no es el único país en el que se da esta situación. La transmisión intergeneracional de la desigualdad también es muy elevada en Reino Unido e Italia. Alcanza valores medios altos en Suiza, España y Francia y valores medios en Japón y Alemania. En Dinamarca, Noruega y Finlandia, los valores son muy bajos. Ahora bien, en cualquier país, la transmisión de la ventaja social a través de las generaciones es una realidad conocida. Por ejemplo, tener un alto origen familiar en términos educativos y económicos sigue determinando claramente poder alcanzar un alto nivel de estudios y sobre todo una mejor situación laboral, mientras que por el otro lado, haber crecido en familias con recursos económicos escasos es también un buen predictor de tener, por ejemplo, un peor estado de salud. Veamos. Según el informe de la OCDE que lleva por nombre Un
elevador social roto. ¿Cómo promover la movilidad social? Los resultados de competencias educativas siguen mostrando un rendimiento de más de un 20% mayor en el caso de los hijos que proceden de las familias con mayor nivel educativo. Esa desventaja no solo significa una menor expectativa salarial, sino también una menor esperanza de vida, con una diferencia de hasta 8 años en el caso de los varones. En promedio, 4 de cada 10 personas cuyos padres tenían un bajo nivel educativo lo siguen teniendo hoy, y solo 1 de cada 10 completa los estudios universitarios. En una proporción todavía importante, los hijos de trabajadores manuales continúan hoy con un trabajo de esas características, lo que supone una importante quiebra en el proceso continuado de movilidad laboral ascendente de las últimas décadas. Las diferencias de resultados entre países son notables. Dentro de la Unión Europea, la movilidad social es mucho mayor en los países nórdicos que en los continentales y sobre todo que en los mediterráneos. Para estos últimos encontramos un mejor comportamiento en los salarios que en las ocupaciones. A este respecto, los datos de España son reveladores. Mientras que en la OCDE el porcentaje de directivos cuyos padres eran trabajadores manuales es casi 1 de cada 4, en España no llega a 1 de cada 5. La mitad de los hijos de trabajadores manuales mantienen ese estatus en España, y en la OCDE sucede solo en 1/3 de los casos. Al nivel actual de movilidad intergeneracional, una persona que naciera hoy en España en una familia de bajos recursos económicos necesitaría al menos 4 generaciones para llegar al nivel medio de renta de la sociedad. Además, los niveles de movilidad ascendente son claramente inferiores a los de la mayoría de los países de la OCDE y han empeorado desde los años 90. Y para muestra un botón, el sistema capitalista imperante castiga de forma inhumana a los niños procedentes de sectores sociales más pobres, donde los derechos del niño, según la UNICEF, no cuentan para nada. Esto nos lleva entonces a repasar cómo afecta el creciente problema de la desigualdad social a la población infantil. OCDE, en promedio, en 16 de los 24 países de este conglomerado, apenas 17% de los niños de origen pobre logran subir hasta lo más alto en la escala social en términos de ingresos cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen estables. Lo que no dice, por cierto, la OCDE es que la situación de pobreza de los niños en los países desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia obedece a políticas económicas neoliberales que solo benefician al 5% más rico de cada país. Los últimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 años o menos. En conclusión, hay que decir que claramente se necesita incorporar criterios amplios de equidad al conjunto del sistema económico desde sus cimientos. Urge, por ejemplo, modernizar el ascensor social, y es también imperante un debate más amplio sobre el problema de la desigualdad en nuestra sociedad, así como políticas más efectivas que pongan límites a los mecanismos de reproducción de reparto desigual, los privilegios, la concentración de la riqueza y el poder que pasan de generación en generación y que condicionan el devenir de la economía real, jugando entonces a favor de una economía ociosa, como dirían algunos, y dominante, que pone en jaque el mito del trabajo, la productividad, la meritocracia y también el esfuerzo. Con esta información hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360. Nos vamos hasta Asia. China busca erradicar la pobreza para 10 millones de sus ciudadanos solo en este año 2019. Ya venimos. Ahora Economía 360 en la pantalla de Telesur. El presidente Xi Jinping aseguró que China seguirá luchando para erradicar la pobreza extrema del país en 2020. En la segunda sesión de la 13ª Asamblea Nacional del Pueblo, Xi Jinping reconoció que es una tarea difícil, pero dijo que hay que tener más confianza y determinación. Por su parte, Liu Yongfu, el director de la Oficina de Alivio de la Pobreza y Desarrollo del Grupo Líder del Consejo de Estado, dijo que el financiamiento para disminuir la pobreza está proporcionando anualmente más de 149.000 millones de dólares en áreas afectadas por ese flagelo. En esa línea, acotó que a través de microcréditos para el alivio de la pobreza, los hogares en dicha condición pueden obtener un préstamo a 3 años de hasta $7.400 para que puedan instalar sus pequeñas empresas sin ninguna garantía o ninguna hipoteca.
China, además, tiene como meta para 2019 sacar de la pobreza a más de 10 millones de personas. Estamos implementando microcréditos, represtando programas y bonos financieros para el alivio de la pobreza. Y a través de estas medidas, se proporcionan anualmente más de 1 billón de yuanes a áreas afectadas por la pobreza y proyectos de ayuda directamente relacionados con China. Y cambiando el panorama, el principal funcionario del Brexit para el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, dijo que no quiere una extensión prolongada de la salida programada del Reino Unido de la Unión Europea. El diplomático europeo señaló que no sería un problema respaldar una prórroga de hasta 2 meses, pero solo si hay garantía por parte del Reino Unido de que el proceso de salida se completaría dentro de un corto plazo después del 29 de marzo. Añadió que se debe evitar una extensión más allá de la fecha de las elecciones del Parlamento Europeo, porque a su juicio, Bruselas y Londres tendrían que seguir negociando el acuerdo de retiro. Y hablando también de Europa, el Banco Central Europeo rebajó este jueves sus previsiones de crecimiento económico para la eurozona este año y para el próximo año 2029. La entidad financiera espera que la economía del euro crezca este año 1,1% frente al 1,7% que estaba pronosticado inicialmente en diciembre pasado. Su presidente Mario Draghi dijo que la baja se debe a incertidumbres como la amenaza del proteccionismo y también las vulnerabilidades en el mercado emergente. Estas proyecciones prevén un aumento anual del PIB real de 1,1% en 2019, 1,6% en 2020 y 1,5% en 2021. Los riesgos que rodean las perspectivas de crecimiento de la zona del euro todavía se inclinan a la baja, debido a la persistencia de incertidumbres relacionadas con los factores geopolíticos, la amenaza del proteccionismo y las vulnerabilidades en los mercados emergentes. Y además, el Banco Central Europeo retrasó un aumento de las tasas de interés hasta 2020 y ofrecerá a los bancos una nueva ronda de préstamos para poder mantener las condiciones de financiación de la economía de la eurozona, precisamente por el anuncio que acabamos de ver en pantalla. Los anuncios de la entidad financiera surgen después de que su presidente Mario Draghi diera a conocer las previsiones de crecimiento económico para la zona de la moneda única. En cuanto a los tipos de interés, la principal tasa de refinanciación del Banco Central Europeo se mantendrá en 0%, mientras la tasa en la facilidad de crédito marginal seguirá en 0,25% y la tasa de depósitos en menos 0,4%, informó el organismo a través de un comunicado. La entidad informó también que la nueva ronda de préstamos comenzará en septiembre de este año y finalizará en marzo del año 2021. Bien, y llegó el momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. Lo hacemos iniciando con el barril de petróleo intermedio de Texas. El WTI marca $56,34, subió 0,21%. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $66,03, subiendo 0,14%. Y finalmente el crudo venezolano, 400,20 yuanes, su precio sigue estable. Y hasta aquí llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales. En Twitter, recuerde que nos encuentra como @TelesurTV, @TelesurImpactoe. Hasta la próxima.